Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden. Hola a todos los amantes del misterio y bienvenidos al canal. El caso que os traigo hoy no necesita mucha presentación, ya que aunque han pasado más de 10 años, sigue siendo muy mediático y del que aún quedan algunas incógnitas. Pero antes de empezar, deciros que si os gusta el contenido os agradecería que os suscribierais y que activéis la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, espero que estéis listos para adentraros en el lado oscuro de la realidad. El 30 de septiembre del año 2000, una mujer dejaba en un orfanato a una pequeña con apenas unas horas de vida. El nombre de la niña era John Fan, y no se sabe el motivo que llevó a su madre biológica a abandonarla. Solo 9 meses más tarde, parecía que la suerte de la pequeña cambiaba, y una familia aparentemente muy amorosa y bien posicionada viajaba a la ciudad de Yongzhou, en China, para adoptarla. Le pondrían el nombre de Asunta John Fan Basterra. Desgraciadamente, lo que parecía un futuro prometedor se iba a convertir en una auténtica pesadilla. Asunta llegó a Santiago de Compostela, en España, en julio de 2001, adoptada por el matrimonio formado por la abogada Rosario Porto Ortega y el periodista Alfonso Basterra Camporro. Os voy a poner un poquito en antecedentes de quién era este matrimonio. Rosario Porto, la madre adoptiva, había nacido en 1969 y era hija única de un abogado muy conocido en Santiago y de una profesora de Historia de Arte de la universidad. Así que su educación fue excelente. Cuando acabó su carrera como abogada en la Universidad de Santiago, empezó a trabajar en el despacho de su padre, aunque no ejerció prácticamente nada. Era una familia muy bien posicionada y Rosario podía dedicarse prácticamente a lo que le apeteciese. Su padre era cónsul de Francia, título que posteriormente heredaría Rosario el 3 de marzo de 1997. El padre adoptivo era Alfonso Basterra. Había nacido en 1964 en Bilbao, pero llevaba en Santiago de Compostela desde hacía unos 20 años. Había estudiado periodismo y se había especializado en temas económicos. Colaboró con la prensa local, fue corresponsal de un diario económico nacional e hizo trabajos para distintos medios de comunicación, tanto de radio como de televisión. A pesar de todo esto, Alfonso no tenía una fuente de ingresos estable. Cuando se conocieron en 1990, ella tenía 21 años y él 26, y 2 años después empezaron una relación. Y en 1996, 4 años después, se casaron. Los padres de Rosario querían ser abuelos y le eran muy insistentes al matrimonio para que le diese un nieto, aunque ni Rosario ni Alfonso eran muy partidarios. Además, hay que destacar que Rosario padecía brotes de lupus y tenía episodios depresivos, así que tenía miedo que el proceso de un embarazo la pudiera hacer empeorar. Además, Rosario tomaba mucha medicación y los médicos le habían desaconsejado un embarazo. Tuvo su primera depresión ya a los 20 años, cuando estudiaba Derecho en la Sorbona de París, y tuvo que regresar porque, como ella misma confesó, no soportaba no ser nadie en una ciudad en la que nadie la conocía. Desde ese momento, los ansiolíticos y los psiquiatras se convirtieron en un constante en su vida. Por su parte, Alfonso no tenía muchas ganas de ser padre, pero ante la insistencia de los padres de Rosario y la necesidad de Rosario continua de complacerlos en todo, decidieron iniciar un proceso de adopción en China. Así se convertirían en pioneros de la adopción internacional, ya que era la primera niña procedente de China que era adoptada en Santiago de Compostela. Esto lo que hizo fue darle a Rosario la notoriedad que tanto le gustaba. Todos los medios habían hecho eco y en la víspera de Reyes de las Navidades de 2005 presentaron a Asunta en un reportaje de La Voz de Galicia, un periódico gallego. Además, dieron diferentes entrevistas y reportajes, algo que a Rosario le encantaba. Fueron pasando los años y Asunta empezó a dar muestras de ser una niña muy inteligente. Esto hizo que sus profesores decidieran que le avanzarían un curso y Asunta era el orgullo para toda la familia y sobre todo para los padres de Rosario, que la mimaban y la consentían.
Esto era algo que a Rosario le generaba muchísimos celos, porque con ella habían sido mucho más estrictos y exigentes, y casi no le habían dado muestras de cariño. Ella siempre había tratado de complacerlos en todo y buscar su aprobación. Y ver que Asunta se llevaba esa notoriedad sin prácticamente buscarla, le molestaba muchísimo a Rosario. De hecho, esa búsqueda constante de cariño y aprobación por sus padres era parte de lo que le había hecho desarrollar la depresión que padecía de forma intermitente. Asunta no era solo buena en sus estudios, sino que sus padres querían que tuviese una buena educación como la que había tenido Rosario, por lo que la niña iba a piano, a violín, a ballet y a francés, donde destacaba en todas. Todos los que la conocían la recuerdan como una joven muy aplicada, alegre, pero que tenía ese toque de rebeldía conforme se iba acercando a la preadolescencia. En el año 2009, Rosario tendría que volver a acudir al hospital por un cuadro muy agudo de ansiedad, que venía acompañado de ideas suicidas. Esto último habría requerido una atención mucho más duradera, pero el problema es que ella pidió el alta voluntaria tras estar solo 2 días ingresada, algo que hizo que evidentemente no le pudieran prestar las atenciones necesarias. Fueron pasando los años y el 12 de diciembre de 2011 la familia viviría un momento trágico, ya que María del Socorro, la madre de Rosario, fallecía con 78 años. Aparentemente fue una muerte natural, pero como os digo, aparentemente. 9 meses más tarde, el 26 de julio del 2012, la familia se vio golpeada nuevamente por la tragedia, ya que Francisco Porto, el padre de Rosario y abuelo de Asunta, fallecía también por supuestas causas naturales con 88 años. Aunque ambos eran personas mayores, no tenían ninguna enfermedad ni ningún tipo de complicación por la edad, y ambos se fueron mientras dormían. Algo que con los años y con el resto de sucesos que rodearon al matrimonio Porto se acabó volviendo bastante turbio. Para muchos, tras el crimen de Asunta, aquellas muertes para las que no hubo autopsia y que contaron con aceleradas incineraciones resultan ahora muy sospechosas, aunque por desgracia ya jamás se podrá saber si hubo algo más oscuro detrás. Después de esto, Rosario se hizo con una herencia de 3 millones de euros. Entre esta herencia contaban varias viviendas, así que decidió dejar todo lo que estaba haciendo y que vivirían de las rentas. Rosario sería la principal proveedora y Alfonso se ocuparía de la niña, aunque era un papel que venían haciendo ya desde hacía un tiempo. A pesar de los altibajos que tenía el matrimonio, parecía ser muy feliz y estable, pero esto era puertas para afuera, porque puertas para adentro la realidad era otra. La víspera de Reyes del 2013, curiosamente 8 años después de la presentación oficial de Asunta en los medios, Alfonso descubrió que Rosario le era infiel. La mujer había salido y éste aprovechó para revisarle el ordenador y allí encontró varios emails con un hombre bastante subidos de tono, y donde quedaba demostrado que Rosario tenía un amante. Se trataba de Manuel, un empresario casado y que estaba esperando un hijo con su mujer, que ya estaba a puntito de dar a luz. A pesar de haber descubierto esto, Alfonso durante 2 días intentó mantener la calma e intentar que no pasaba nada para que lo que restaba de Navidades se mantuviese en armonía. Pero el 8 de enero no pudo más y estalló. Tuvieron una gran discusión en la que Alfonso se acabó yendo de casa. Y poco después, el 14 de febrero, llegaría la sentencia de divorcio, irónicamente el Día de los Enamorados. Tras esto, Alfonso se vio completamente devastado. No tenía dinero, su mujer lo había abandonado y no tenía medios para generar ingresos en este momento, por lo que decidió acudir a una tía suya para que le prestase dinero y poder alquilar un piso. Piso que además estaba muy cerca de la vivienda de Rosario. De hecho, durante un tiempo, Alfonso no paraba de enviarle emails a Rosario, llegando a rozar el acoso. Viendo que esta situación se le estaba complicando y que se le estaba yendo de las manos, Alfonso comienza a acudir a un psicólogo, y con el tiempo la pareja consigue alcanzar un equilibrio para poder atender a la pequeña Asunta. Él cuida de la niña y de Rosario, ya que su lupus había empeorado y continuaba con los episodios depresivos, y a cambio Rosario le ayudaba económicamente. Además, cabe destacar
que a Rosario el ocuparse de toda la casa y de todas las gestiones, ella sola le había sobrepasado. Era una persona que estaba acostumbrada a que le ayudasen a hacer todo. Así que este intercambio también le vino muy bien. Al vivir también en domicilios tan cercanos, él podía estar con la niña siempre que quisiese. Rosario continuó viéndose con su amante y después de divorciarse, ella creyó que podrían avanzar más. Rosario estaba loquita por él, pero él le paró rápidamente los pies y le aclaró que una cosa es tener una aventura y otra romper un matrimonio y abandonar a sus hijos, algo que Manuel no estaba dispuesto a hacer. A Rosario le afectó muchísimo y después de esto entró nuevamente en un episodio depresivo que fue empeorando rápidamente. Y el 26 de junio de 2013 es ingresada en neurología del Hospital Clínico de Santiago. Tenía mareos, inestabilidad al caminar y sufría también la caída de un párpado debido al parecer a una parálisis que había sufrido de media cara por todo el estrés que estaba acumulando. Durante este tiempo, Alfonso la cuidaría de manera incondicional, hasta el 1 de julio que solicitó el alta voluntaria. Era algo habitual que lo hiciese y también solía dejar los tratamientos o cambiar de médico y eso evidentemente no le ayudaba a que estuviera estable. Al salir del hospital, Alfonso y Rosario deciden llegar a un pacto. Él cuidaría de ella y de Asunta, pero con la condición de cortar toda relación con su amante. Tras estos últimos sucesos, yo me imagino que Rosario vio en Alfonso el poder mantener una estabilidad mental que no tenía y que ella pensó que tal vez su amante le podría dar y accede a esto, es decir, ella va a dejar de ver a su amante para que Alfonso se ocupe de ellos. Aún así, cada uno va a continuar en sus respectivas casas. La noche del 4 de julio se produce un incidente que todavía deja bastantes incógnitas y no ha terminado de esclarecerse. Al parecer, sobre las 3 de la madrugada y siempre según Rosario, descubre que un hombre está intentando a Asunta en su habitación. Resulta que mientras dormía oyó ruidos, se levantó y fue a la habitación de la niña, donde un hombre de complexión fuerte y baja estatura, con guantes de látex, tenía las manos alrededor del cuello de la niña. Rosario forcejearía con él y el hombre le dio un empujón para salir inmediatamente del lugar. Sorprendentemente, Rosario no llamó a nadie para que las ayudara, para dar parte, ni para nada, ni a la policía, porque según ella no quería que Asunta tuviera que pasar por esta situación. Aunque yo creo que peor situación de la que acababa de pasar, pues no iba a ser, pero bueno. Dijo que se debieron de dejar las llaves en la puerta por un descuido por fuera y que ese había sido el motivo de que alguien entrara en la vivienda. Llegados a este punto se establecen dos versiones. La primera es que se trató de un primer intento de asesinato llevado a cabo por la madre o los padres, ya que el hombre no vivía allí y pudo haber acudido a casa tapado para intentar hacerlo. Y la segunda es que fue una excusa para comenzar a suministrarle Orfidal a la pequeña. Además, hubo un hecho muy curioso y es que la vecina del tercero de Rosario tenía unos perros que ladraban muchísimo cuando alguien entraba por el portal o entraba a las casas si no conocían a la persona. Y ella aseguró que esa noche los perros no ladraron, o sea, o no entró nadie en la casa o los perros supuestamente los conocían. Se habló también de la posibilidad de que Rosario se lo hubiese inventado todo. Pero Asunta, poco después del suceso, esa misma noche, le mandó un WhatsApp a su mejor amiga contándole que alguien había intentado acabar con ella. Además, al día siguiente, la madre de una compañera de Asunta la recogió para que pasase la tarde con ella y con su hija, y escuchó cómo Asunta le contaba la historia con signos de angustia a su hija. Así que se decidió a llamar a Rosario y la instó a denunciar. Al parecer, Rosario fue a preguntar a la comisaría de Santiago, pero finalmente decidió no poner la denuncia y le contó a la madre de la compañera de Asunta que sí la había puesto. El 9 de julio, solo unos días después de este incidente, Asunta se encuentra mareada en su clase de música y es incapaz de tocar el violín. Al darse cuenta, la profesora le pregunta qué le ocurre, pero ella no sabe qué le pasa. Nuevamente, el día 22, Asunta está a punto de desmayarse durante la clase de música, así que en este caso toma parte la directora
y Asunta le confiesa a la directora del centro que su madre le obliga a tomar unos polvos blancos que una amiga le ha dado en el portal y que saben fatal y la dejan dormida durante horas. El padre afirma que lo que le han dado es un antihistamínico que se usa para la alergia, pero Asunta ni tiene alergia ni tiene ningún antihistamínico prescrito. A finales de julio, principios de agosto, Rosario sufre nuevamente un cuadro depresivo. Tiene muchísima ansiedad y Alfonso es nuevamente quien se ocupa de ella. Durante este mes deciden que Asunta lo pase alejado de sus padres para que Rosario pueda descansar. Así que hasta el 22 de agosto Asunta se queda con su madrina y posteriormente lo que resta del mes se queda con su cuidadora. Sí es verdad que los padres la llamaban todos los días y ella atendía esas llamadas, pero no la visitaron durante todo ese tiempo, ni una sola vez. Todo el mundo que vio a la niña o que estuvo con ella durante este tiempo dijo que se la veía alegre, que parecía no tener preocupaciones, que siempre estaba jugando, hacía los deberes porque era una niña muy responsable, pero que se la veía disfrutando. Pero en septiembre la pequeña vuelve con sus padres y la vida de la familia da un vuelco escalofriante. Todo empezaría el 20 de septiembre. Rosario le dice a Alfonso que tiene que ir a pasar el día a Vigo y que él tendría que quedarse con la niña. En realidad, Rosario iba a verse con su amante otra vez, incumpliendo la promesa que le había hecho Alfonso. Al día siguiente vuelve a casa, desayuna con la niña, comen los tres juntos, Alfonso, Rosario y Asunta, comerían un revuelto de champiñones con albóndigas y después la niña se va para casa de su madre, que ya sabemos que vivía 2 minutos caminando para empezar a hacer los deberes. Después de esto todo se vuelve turbio. Sobre las 10:15 del día 21, los padres adoptivos de la pequeña Asunta denunciaban su desaparición en la comisaría de Santiago de Compostela. La declaración de la madre fue que habían comido los tres juntos en casa de Alfonso y que sobre las 5:15 Asunta se había ido ella sola para casa de su madre a hacer los deberes. Esto quedó registrado por una cámara de seguridad, lo que confirmaría que esto era verdad. Y al cabo de un poco se vería pasar a la madre. Se había quedado sobre las 7 en casa mientras su madre iba al chalet que tenían en el concello de Teo, en Montouto, y que cuando volvió a las 9:30 aproximadamente la niña ya no estaba en casa. Algo que llamó la atención fue que Alfonso Basterra, antes ya de que el cuerpo de Asunta apareciese, le dijo a uno de los investigadores que sabía que Asunta iba a aparecer sin vida y que lo único que esperaba es que no hubieran abusado de ella. Solamente unas horas después, el 22 de septiembre de 2013, a la 1 de la madrugada, el 112 recibía una llamada. Un cuerpo aparecía al borde de una pista forestal. Se trataba de la pequeña Asunta, de solo 12 años. Alfredo Balsa y un amigo fueron las personas que encontraron el cuerpo de Asunta. Tras alertar a las autoridades del hallazgo del cuerpo, levantaron sospechas, pero los investigadores descartaron cualquier implicación inmediatamente. El cuerpo de la pequeña apareció en el municipio de Teo, a solo 5 kilómetros de la casa de campo que Rosario Porto tenía en Montouto. La pequeña llevaba puesto un chándal gris, la chaqueta solo estaba puesta en un brazo y tenía una camiseta blanca. No tenía zapatos ni se encontraban alrededor, y había unas cuerdas de color naranjas tiradas al lado del cuerpo, que se supone que habrían sido usadas para atar a la pequeña. No presentaba indicios de abuso y parecía haber fallecido por asfixia, algo que la autopsia confirmaría más tarde. El levantamiento y la investigación estaría a cargo del juez Taín. Tras el hallazgo, este hecho se convirtió en un suceso mediático y todos los medios se hicieron eco de la noticia. La familia y todo el pueblo estaban destrozados. No creían que algo así pudiera estar pasando. Y menos esperarían el giro que iba a dar este asunto. El 24 de septiembre de 2013, en el tanatorio donde se estaba velando a Asunta y ante la sorpresa de sus amigos y familiares, la Guardia Civil detiene a Rosario Porto por su supuesta implicación en la muerte de su hija Asunta. Se le tomó también declaración a un matrimonio que pasaba siempre por la zona a hacer unas caminatas y dijo que cuando ellos pasaron sobre las 10:30, el cuerpo no estaba allí. Algo que fue muy comentado, ya que si a esa hora el cuerpo no estaba allí,
y fue puesto después, no podrían haber sido los padres porque estaban poniendo la denuncia o tenían un tercer cómplice. Pero es una pista forestal sin luz, simplemente con la luz de la luna, así que cabía la posibilidad de que no la hubieran visto, porque estaba prácticamente a oscuras. A pesar de esto, las inconsistentes declaraciones de Rosario empezaron a levantar dudas sobre su participación en el asesinato de Asunta, a pesar de que lo negó en todo momento. Lo que hizo que la detuvieran fue que en su casa de Montouto, en una papelera, encontraron restos de cuerda naranja iguales a los que estaban al lado del cuerpo de Asunta. Después de la autopsia, se demostró que el matrimonio además la estuvo drogando por meses con lorazepam y se encontraron que el cuerpo tenía 27 pastillas de este medicamento en su organismo en el momento de su fallecimiento. Además, unas cámaras de vigilancia captaron a Rosario caminando hacia su garaje y también en el coche con Asunta subido en el asiento del acompañante y camino de la casa de Teo. Estas imágenes echaron por tierra completamente su versión inicial de que la había dejado sola en casa haciendo los deberes mientras ella iba a su casa de Teo y que cuando había vuelto la niña ya no estaba. La madre, en cuanto supo la existencia de las imágenes, cambió nuevamente la versión. La nueva versión, Porto regresó a Santiago de Compostela hacia las 5:50, dejando a Asunta cerca de la casa del padre y que volvió a su casa de Montouto. Cuando le contaron todas las pruebas que tenían, pareció por un momento que estuvo a punto de confesar, pero no lo hizo. Según los investigadores, daba la sensación de que si ella contaba la verdad, Alfonso podría desvelar algo que para ella era todavía más vergonzoso que el de su propia hija. La señal de su móvil también la situó en el chalet y la alarma registró el momento exacto en el que se entró, a las 18:33. La investigación policial reveló también que Alfonso compró varias cajas de lorazepam, un medicamento sedante y ansiolítico que recordemos que habían sido suministrado a Asunta durante bastante tiempo. Las compras coincidían con los días en los que Asunta se presentaba como Ida en su clase de música. Alfonso Basterra dijo que esos medicamentos eran para Rosario, que los tenía prescritos para la depresión, pero era muy extraño que justo tras la compra de esos medicamentos se presenten esos episodios en clase de música de Asunta, coincidiendo además que la pequeña estaba con él. El 25 de septiembre de 2013, Alfonso Basterra es detenido en el transcurso de un registro en la casa de Teo. Él aseguraba que no había salido de su casa en toda la tarde, y a pesar de que fue muy cuidadoso para no ser visto y que a él no se le implicase, un detalle se escapó a su control. Una compañera de clases de francés de Asunta le vio junto a la niña en el cruce de las calles General Pardiñas y República del Salvador de Santiago. En ese momento, supuestamente, ya tenía que estar muy drogada, y él esperaba que llegase Rosario para llevar a la niña en el coche a la casa de Teo. La testigo contó en el juicio con gran firmeza que tras leer en la prensa que el padre de Asunta decía que no había salido de la casa en toda la tarde, ésta decidió acudir a la Guardia Civil para contar que eso no era verdad. Y esto fue el detonante, porque, como os había dicho, ya se había confirmado que las sedaciones previas al crimen, la niña había estado con él y él había comprado esas grandes cantidades de medicamento con que la drogaron. Además, se supo que en la comida que tuvieron los tres ese día fue donde se les suministraron los 27 orfidales. El juez ordenó registrar la casa de los padres de Asunta y se explica que había un ordenador de escritorio y un segundo teléfono móvil, ambos pertenecientes a Basterra, pero misteriosamente desaparecieron. Después de unos días vuelven a su lugar. No queda claro el por qué durante la primera inspección no se cogió ninguno de los dos aparatos, pero se supo de su existencia a través de una foto. Me imagino que fue porque en ese momento los padres simplemente estaban haciendo una investigación ocular, los padres todavía no habían sido detenidos y entonces simplemente estaban buscando algún indicio o algo que pudiera llevarlos a encontrar a la niña. Después de recuperar el ordenador de Basterra y analizarlo, se descubren unas fotos muy inquietantes de Asunta con ropa provocativa.
La niña llevaba un corsé y unas medias que, según sus padres, había utilizado en un festival escolar, pero las poses que se veían eran un tanto perturbadoras y daban lugar a otro tipo de ideas. En junio del 2014 se filtra que Alfonso Basterra había estado visitando numerosas páginas de mujeres de rasgos asiáticos. Esto evidentemente saltó por los aires. Desató numerosos rumores sobre las tendencias sexuales del padre. Además, se quedó registrado en el ordenador que había material borrado de manera profesional que no pudo recuperarse, algo que evidentemente era muy sospechoso. El juez Taín, encargado del caso, decidió ponerlos durante unos días en celdas próximas en los calabozos y grabar las conversaciones. Aunque no serían admitidas en el juicio porque fueron hechas de manera ilegal, sí sirvieron para crear un juicio popular. Lo más llamativo de esta conversación quizás fueron estas frases. Rosario le pregunta a Basterra: «No te dio tiempo a eso, ¿verdad?». Es una pregunta que da mucho que pensar. El segundo día Basterra le dice a su exmujer: «Tú tranquila, mi vida, estate muy tranquila, no digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando». Rosario le respondió con una frase que lo sentenciaría a ojo público: «Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas». Alfonso le responde: «¿Cómo?». Y Rosario se reafirma diciendo que tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Las grabaciones salieron a la luz en un programa de televisión y esto puso en foco mediático a los padres, porque decían frases que solo ellos entendían, pero que daban lugar a muchos interrogantes. Se crea así la opinión general de que los padres son unos pervertidos y unos depravados. A principios de octubre localizan 2 pequeñas muestras de fluido masculino en la camiseta de Asunta, que antes no se habían visto. El Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil identifica en las 2 manchas de fluido de la camiseta de Asunta el perfil genético de un varón, un joven colombiano residente en Madrid. El joven había sido acusado de abusar de una joven durante una fiesta en su domicilio, motivo por el cual estaba registrado. Aún así, el joven fue absuelto de ese delito. Se comenzó a investigar a este hombre. Evidentemente, se tomó una vía nueva, pero tenía una sólida coartada e incluso habían subido fotos a Facebook de la noche del crimen de Asunta, donde se le veía cenando con su familia muy tranquilamente y tenía una coartada muy sólida, había sido visto en varios puntos de Madrid en varias horas diferentes. Y resulta que lo que había sucedido es que el preservativo con muestras de semen de este hombre, por el otro caso, estaba en el mismo laboratorio y en la misma cámara frigorífica donde se analizaba la camiseta de Asunta. Así que, evidentemente, pues hubo contaminación. Aún así, las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra intentaron dirigir las sospechas hacia este tercer hombre, pero no tuvieron ni tuvo éxito ni tenía ningún sentido. Estaba previsto que el juicio comenzase en junio del 2015, pero se tuvo que atrasar por el elevado número de renuncias entre los preseleccionados. Fue el 29 de septiembre del 2015 cuando, tras la selección del jurado definitiva y con 84 testigos y 60 peritos, comienza el juicio en la Audiencia Provincial de La Coruña, en medio evidentemente de una enorme atención mediática. El 1 de octubre de 2015 empezaría a declarar Rosario Porto durante casi 8 horas. Aunque negaba haber matado a su hija, cae en contradicciones constantemente y sitúa a la niña con Basterra en momentos clave. El 2 de octubre de 2015 declararía Alfonso Basterra, y este negaba constantemente haberle dado orfidal o polvos blancos a Asunta. Unos días después declararía la compañera de francés de Asunta, que afirmaba haber visto a la niña con su padre en la calle la tarde de su muerte. Se muestran además las diferentes imágenes grabadas por cámaras situadas en puntos clave y se descarta que Rosario Porto hiciese el trayecto en el que dice que dejó a Asunta en Santiago. Un agente que declaró
explicó durante el juicio que la hipótesis de la Guardia Civil es que los mensajes enviados los días 20 y 21 de septiembre de 2013 a través del WhatsApp entre los teléfonos de Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron borrados y fue imposible recuperarlos. También declaró la profesora de la escuela donde tomaba clases Asunta cómo había visto a la niña en varias ocasiones sonámbula y que le costaba hacer cosas básicas. Esto además lo confirmó una segunda profesora a la que se le preguntó por otro día en el que el padre, Alfonso, en sus propias palabras, la llevó como drogada a la escuela. Ambas profesoras afirmaron no haber visto nunca síntomas de alergia en la niña. El 19 de octubre de 2015, varios peritos forenses que examinaron a la acusada Rosario Porto afirmaron que reconoció ante los psicólogos forenses que había sufrido varios episodios de violencia física por parte de Alfonso Basterra durante su matrimonio, a razón de unos 3 o 4 por año, y que la idea de adoptar a Asunta partió de ella y de sus padres, dado que el acusado consideraba que no era necesario. Quedó demostrado durante el juicio que en el pelo de Asunta había muestras de un consumo continuado de 2 sustancias sedantes diferentes, durante los meses anteriores a su muerte y durante un periodo prolongado de tiempo, y que en el momento de su fallecimiento estaba gravemente intoxicada y era incapaz de defenderse, ya que tenía 27 pastillas de Orfidal en el organismo. El juicio se prolongó durante más de 4 semanas y tras 4 días de deliberación, el 30 de octubre de 2015, el jurado popular halló culpables por unanimidad tanto a Alfonso Basterra como a Rosario Porto del asesinato de Asunta John Fan Basterra y ambos fueron condenados a 18 años de prisión. En mayo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia corrige el veredicto y considera no probado que Alfonso Basterra subiera al coche y acompañara a la madre, aunque se mantiene la pena para él por planear y colaborar en el crimen. Se considera que fue, por lo tanto, la madre la que le quitó la vida a la pequeña, privándola de oxígeno. En febrero de 2017, Rosario Porto aparece inconsciente en su celda de la cárcel de Teixeiro tras ingerir varias pastillas. Coincidía con el día en que iba a ser trasladada de prisión. Consiguieron reanimarla, pero el miércoles 18 de noviembre de 2020, tras 2 intentos fallidos de desvivirse, el cuerpo sin vida de Rosario Porto, de 51 años, fue hallado en su celda de la cárcel de Brieva, ahorcado con el cinturón de su bata. Para sorpresa e indignación de la gente, Rosario Porto fue enterrada junto a las cenizas de Asunta. En la lápida no están sus nombres y allí tampoco hay flores. Pero en la cuneta de Teo, donde abandonaron el cuerpo de la pequeña, hay formado un altar donde se llena habitualmente de flores, cartas, peluches y estampitas. Mientras Rosario estuvo con vida, había encargado a su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, que todos los años publicase una esquela en el periódico. Algo muy llamativo también es que Porto dejó su herencia de aproximadamente unos 3 millones de euros entre joyas, viviendas y obras de arte a sus abogados y a su amiga María Teresa San Pedro Portas, conocida como la Nena. Por cuestiones morales, los letrados decidieron renunciar a la parte que les tocaba por testamento, por lo que toda la herencia pasó a manos de su amiga María Teresa, que también a su vez era amiga de Socorro Ortega, madre de Rosario. Por el contrario, Alfonso Basterra no era un nombre que apareciese en el testamento, por lo que no recibirá ningún bien de la herencia de Rosario cuando salga de prisión en 2031. La Nena vendió todas las propiedades a excepción de la casa de Montouto, donde le quitaron la vida a la pequeña Asunta. Cabe destacar que dicho inmueble tiene actualmente un valor de unos 800.000 euros y una década después está siendo habitado por ocupas. No sé si ya han sido desalojados o todavía continúan allí. Por otra parte, Alfonso Basterra continúa en la cárcel de Teixeiro cumpliendo condena y aunque ya podría haber pedido permisos penitenciarios, él se niega, en protesta a que dice que él es inocente y que quiere cumplir todo lo impuesto.
y probablemente salga en libertad en el 2031. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero haberme explicado bien porque es un caso un poco, o me lo parece a mí, un poco lioso, tiene muchos datos, mucha información, muchas cosas que contrastar y algunos datos se entrelazan. Espero eso, haberme explicado bien. Y me encantaría saber qué es lo que pensáis, dejádmelo reflejado en los comentarios. ¿Pensáis que fueron los dos juntos? ¿Pensáis que solo fue uno de ellos? ¿Qué es lo que creéis vosotros? ¿Quién fue esa persona también? Es que hay tantas cosas. ¿Quién fue esa persona que entró en la casa? ¿Y por qué Rosario no denunció el día que la atacaron? Los padres. ¿Qué pasó con los padres de Rosario? ¿Fue una coincidencia? ¿Fue una fatal coincidencia? ¿O pensáis que hay algo más ahí detrás? Dejádmelo reflejado en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo.